Ingeniero Camposano, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas esta mañana. Gracias, ingeniero. Lo hemos invitado, ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara de Agricultura de Guayaquil, para saber cuáles son las empresas con restricciones temporal de exportar a la China. Y conocimos, antes de lograr esta entrevista, que la China prácticamente ya había dejado a un lado esta denuncia. ¿Qué nos puede informar de todos estos temas, mi querido ingeniero Camposano? Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, lo primero es reiterar que la suspensión a 3 establecimientos de Ecuador se mantiene, esa situación no ha cambiado. Se hizo efectiva el día viernes, apareció tanto una rueda de prensa de la autoridad competente china como a través del listado oficial de establecimientos autorizados. Los nombres de tres establecimientos, de estas empresas, fueron retirados de la lista autorizada para exportar. Si bien es cierto, lo que se anunció hace pocas horas por parte de la Cancillería ecuatoriana fue que el diálogo con las autoridades chinas está digamos que activado, y que a través de ese diálogo se ha previsto que una serie de protocolos que el Ecuador ya está actualizando, protocolos de carácter sanitario, permitirían que a través de un proceso de auditorías todas las empresas ecuatorianas mantengan su estatus de seguir exportando a ese país, y que las 3 que están suspendidas también los recuperen. Eso no implica, evidentemente, que el comercio con China se reactiva de inmediato. Hoy, lamentablemente, la decisión que se ha tomado en contra de estas 3 empresas ecuatorianas ha afectado no solo a las empresas, por supuesto, sino también al buen nombre que tiene la industria camaronera ecuatoriana, porque si uno revisa con detalle lo que se encontró en los hallazgos de la autoridad china, se trata simplemente de partículas de RNA, que es el equivalente al ADN de SARS-2, que es el que genera el COVID, pero partículas que no tienen capacidad de contagio, partículas no viables, que no tienen capacidad de reproducción, es decir, es material genético muerto en superficies de contenedores, es decir, el contenedor metálico en el que se meten las cajas de camarón, pero en las más de 228.000 muestras en ningún momento se encontró presencia de virus en el producto. Eso es algo que salimos a aclarar inmediatamente. Entonces, cuando usted no tiene ese resultado, pero sin embargo genera una sanción y genera toda esta noticia, se está afectando seriamente la reputación de nuestro país, y por eso la autoridad competente ecuatoriana inició los diálogos de inmediato para poder restituir este proceso de exportación a un mercado que hoy adquiere el 65% de la producción ecuatoriana. Mi querido ingeniero, ¿cuánto es la pérdida ante los productos que no recibió China? Bueno, estamos hablando de pérdidas que fácilmente sobrepasan las decenas de millones de dólares, porque lamentablemente no podemos cuantificar la magnitud del impacto, porque una cosa es el producto que deja de percibirse, otra cosa es la señal que manda a otros mercados, que sin duda le genera ciertos temores, no necesariamente fundados técnicamente, porque técnicamente sabemos que no existe posibilidad de contagio, menos aún cuando los hallazgos no arrojan ADN con capacidad de replicación. Sin embargo, hay todo un efecto en el momento en que estas empresas no pueden adquirir producto o tienen que adquirir solo producto para ser exportado a otros destinos. Su capacidad de compra se ve afectada, o su necesidad de compra se ve afectada. Ese exceso de oferta de camarón en el mercado local genera una contracción más grave aún de los precios locales, que ya estaban afectados por la caída de la demanda por la presencia del COVID. Entonces hay toda una serie de efectos dominós que se van sumando, y que lamentablemente, como le digo, todavía no es posible cuantificar el daño que se le ha hecho al país. 8:22. Se habla de 3 empresas. Hay muchas más que exportan camarón a China. ¿Realmente las otras también están afectadas? En términos prácticos no están afectadas porque están posibilitadas de exportar, pero sin duda que muchas de ellas hoy han dejado de hacerlo porque sienten el temor que el día de mañana en un contenedor, que dicho sea de paso, el contenedor metálico, el contenedor en el que viaja el camarón, no es de propiedad de la empresa, es de propiedad de la naviera. El contenedor donde se encontró este ADN muerto de COVID que no genera contagio es de una empresa asiática incluso. O sea, ese contenedor vino del Asia para poderse llenar con camarón y regresar al Asia ya lleno con producto. Entonces,
Cuando las empresas perciben una sanción de esa magnitud, que tiene un sustento, digamos que, o cuya justificación no tiene sustento técnico, sienten el temor de ser las siguientes sancionadas el día de mañana, porque lamentablemente no se trata de una situación muy grave que denote faltas de control sanitario. Entonces una empresa puede decir, bueno, si yo tengo mis controles sanitarios bien puestos, a mí no me va a pasar nada. No, ¿qué sucede si usted recibe un contenedor que no haya pasado por un proceso de desinfección adecuado y que a pesar del proceso de desinfección que hacen las empresas, igual el ADN que se encuentra o el RNA que se encuentra es un RNA no viable, es decir, que no tiene capacidad de transmisión? Es decir, hay un proceso de desinfección que ha logrado el cometido, que es decir, matar la posibilidad del virus de transmitir, pero aún así a usted lo sanciona. Imagínese el riesgo enorme que se juega una empresa, más que todo porque la sanción incluso equivale a no permitir el ingreso del producto de forma retroactiva. Entonces, realmente esa medida que ha tomado, la medida que ha tomado China, ha generado mucho riesgo, ha disparado el riesgo de exportar ese mercado, y yo le podría decir, el 99% de las empresas ecuatorianas hoy no están dispuestas a exportar a ese país hasta que esta situación se aclare. Ahora, 8:24, 8 de la mañana y 24 minutos en Radio Sucre, la frecuencia deportiva Brisa Azul 95.7 en la península de Santa Elena. Ingeniero Camposano, ¿qué dicen las autoridades asiáticas o chinas en este caso sobre todo lo que ustedes han expuesto sobre este tema? Comenzando porque el contenedor proviene de ellos, no del Ecuador. Bueno, la respuesta que ellos han dado es que Ecuador, una vez que presente el protocolo actualizado de bioseguridad que considere estos puntos críticos, y si ellos no tienen mayores observaciones, pues lo que debería hacer Ecuador es iniciar un proceso de auditoría a todas las plantas enmarcadas en este nuevo protocolo, y se entendería que habría una solución para el problema. El protocolo está prácticamente listo, entiendo que estamos ya en un proceso de validación final para traducción a chino. Debería enviarse en las próximas horas a través de nuestra embajada a la autoridad de la Dirección General de Aduanas China, y nosotros iniciar el proceso de auditoría. Es más, en este momento ya una primera planta ecuatoriana, ya vendría a ser la segunda, ha iniciado procesos de preauditoría con equipos asesores y con la autoridad competente nacional en preparación a los procesos de auditoría formales que vendrán en los próximos días al 100% de establecimientos que venden a China. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si bien es cierto, el protocolo será de aplicación general para todos los establecimientos, porque todo proceso de mejora al final nos beneficia como industria, pero esta auditoría se hará exclusivamente a aquel país que está empeñado en hacer esta medición en superficies, en contenedores, en cajas de cartón y demás. Ya la FDA salió a anunciar que ellos no consideran que existe, digamos que sustento técnico para exigir que los equipos de PCR estén empeñados en medir la presencia de ARN de virus en las paredes de un contenedor o en la caja de cartón de un producto. No, ellos lo van a dedicar a testear a las personas. Lo mismo ha hecho la Agencia Europea de Sanidad y de Salud Humana. Ellos no van a entrar en un proceso de este tipo de control. Sin embargo, Ecuador lo va a aplicar para todos sus establecimientos con la intención de satisfacer las exigencias del mercado chino y para seguridad, extra seguridad de cualquiera de los consumidores de los más de 50 países donde estamos exportando. Ingeniero Camposano, 826. Ante estas medidas de seguridad, ¿no hay la posibilidad de que la Embajada China en el Ecuador designe a uno de sus funcionarios para la inspección de todas estas empresas? Es complicado porque la representación diplomática de la República Popular China en Quito no cuenta con personal técnico que maneje los criterios de sanidad e inocuidad. Más bien, lo que existe normalmente es que entre países se genera o se firma un convenio de equivalencia sanitaria. Esta homologación lo que hace es que se entiende que la autoridad sanitaria ecuatoriana hace los controles sobre la base de una reglamentación acordada por ambos países, y se entiende que ese control es suficiente, con la emisión de un certificado, por ejemplo, certificado de cumplimiento de las medidas de control de COVID-19. Entonces, con ese certificado la autoridad china entiende que el trabajo lo ha hecho la autoridad sanitaria ecuatoriana, y lo que se hacen es reservarse el derecho a hacer inspecciones o auditorías aleatorias a lo largo del tiempo, pero no se requiere la presencia de un funcionario. Ese funcionario tendría que venir de China, porque la representación diplomática, como le digo, no cuenta con personal técnico que evalúe esos protocolos. ¿Y que venga de China? Eso pudiera ser, se hace con algunas medidas de carácter sanitario. No se ha explorado así porque entiendo hay la confianza de que la autoridad sanitaria ecuatoriana va a validar estas prácticas una vez que sea aprobado el protocolo. 827.
Skretting es una compañía que habla de todos los sistemas de bioseguridad, casualmente en el tema camarones. ¿Cómo se ha pronunciado Skretting ante los chinos? Bueno, en el caso de Skretting, es una empresa que produce alimentos, una empresa de nutrición animal, en este caso de acuicultura, una de las importantes empresas de inversión extranjera que están en el país, como otras de inversión nacional. Pero este es un asunto que no pasa por el lado de la nutrición, ¿no? Si bien Skretting trabaja, al igual que otras empresas de alimentos, en la valoración de los protocolos de manejo en finca, este es un asunto ya más que tiene que ver en el área de procesamiento de camarón, y se ha detectado donde China está solicitando estas mejoras, y eso es lo que se hará en el protocolo en empacadora, que es donde en empacadora y en proceso, por ejemplo, de abastecimiento de empaques. Posiblemente ciertas cartoneras también tendrán que implementar parte de ese protocolo para que las cajas de cartón que llegan a la empacadora tengan un proceso previo de desinfección y luego ese proceso se repita antes de ingresar al área de empaque, etcétera, etcétera. O sea, pero tiene que ver más en empacadora que en finca propiamente. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, economista Camposano. 829. ¡Cucu! Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ingeniero Camposano. Clarificando, los procesos, los protocolos, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, reconociendo que el problema ha sido de paredes de contenedor, ¿ustedes los van a asumir también con la desinfección, con la limpieza de los contenedores, ingeniero? Sí, efectivamente, hay un proceso de desinfección y limpieza y desinfección de contenedores, ese es el orden, establecido en los protocolos sanitarios que manejamos nosotros, ¿no? Eso es parte de los procesos a todos los mercados y así es como se lleva a cabo. Lo que sí hay que aclarar un poco a la ciudadanía es que lo que se encuentra en la pared del contenedor ya es el resto del RNA de un virus muerto. Entonces, los procesos de desinfección logran que no exista carga viral activa. ¿Qué significa carga viral activa? Es decir, vectores de infección o material que pudiera transmitir la infección. Eso se logra con la desinfección, pero en cualquier superficie, si nosotros hoy salimos a la bahía de Guayaquil y hacemos toma de superficies, posiblemente vamos a encontrar trazas de ese mismo RNA que no tiene capacidad de contagiar la enfermedad, sino que posiblemente alguien pasó por ahí que no tenía los síntomas a lo mejor, y esa superficie quedó, entre comillas, contaminada, porque no constituye un riesgo a la salud de las personas, pero eso se va a encontrar ahí, porque sin duda que hubo en algún momento parte de ese virus, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede acá. Los procesos de desinfección garantizan que no hay forma de que el contenedor se transforme en un vector de infección, pero usted puede encontrar esa traza del ADN que le dice, aquí hubo en algún momento un virus vivo, hoy está muerto, hoy no transmite, hoy no contagia. Entonces, incluso estamos en este diálogo con las autoridades chinas que nos digan, bueno, ¿cuál es el método que ellos utilizan para desinfectar el 100% de los contenedores que envían al mundo entero para usar el mismo método? Y con eso yo creo que también solucionamos gran parte de este problema, porque le estamos preguntando a ellos mismos, nosotros tenemos este método de desinfección con con esta sustancia, con este proceso físico, ¿qué proceso adicional ustedes sugerirían o aprueban que ese es el proceso adecuado que hemos venido utilizando a lo largo de estos años, ¿no? Especialmente porque el resultado es un contenedor en el mes estamos hablando del mes de mes de junio, se fueron casi 2.000 contenedores a China en el mes de junio. Entonces, de 2.000 contenedores en la pared de uno, si usted hace la división, realmente el porcentaje de efectividad de los sistemas de desinfección de Ecuador son excelentes, salvo uno en 2.000, ¿no? Donde se encontró incluso un ADN muerto. Entonces, realmente, digamos que el resultado para Ecuador es muy favorable en la medida que la estadística que la autoridad china mismo presentó es que un contenedor en 2000 presentó en una pared interior ADN muerto. Entonces, ¿cuánto más lo podremos mejorar? Bueno, siempre se puede mejorar. Y esa es la postura de la industria ecuatoriana. La intención es que esta mejora nos garantice que no existan más sanciones de este tipo de empresas ecuatorianas y las sancionadas sean restituidas de forma inmediata. Sin duda. Otra inquietud. Cuando China estableció esta disposición, usted habla de 2.000 contenedores que se fueron en el mes de junio hacia China. ¿Cuántos estaban viajando y si pudieron ingresar? Una, dos, ¿cuántos contenedores a esta fecha, 15 de julio, están represados, están aguantados en nuestro país esperando vía verde para la exportación? Pero es muy complicado calcular aquello porque normalmente Ecuador exporta entre 1.800 y 2.200 contenedores al mes. Pero hay asuntos relacionados con tránsito, hay puertos de transferencia, hay contenedores que ya están entrando a territorio chino, es decir, que ya fueron destrabados de empresas que no son las sancionadas.
pero también ha habido sobrereacción por parte de autoridades locales de ciertas ciudades inferiores en China, donde se empieza a testear producto, y a las personas que han entrado en contacto con él, encontrándose hasta el día de hoy ningún contagiado de COVID, ¿no? Pero ya se están tomando estas medidas por parte de autoridades internas, autoridades locales. En ciertas ciudades hemos recibido esas noticias, y eso también agrava la situación de la exportación, porque evidentemente genera todo un clima de incertidumbre alrededor de un producto que, por lo menos desde el punto de vista de la Cámara Nacional de Agricultura, no cuenta con el sustento técnico suficiente para generar ese tipo de alerta en la ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos aclarando que el camarón ecuatoriano es un producto 100% seguro. De toda la oferta de camarón que existe en el mundo entero, es el producto con el más alto estándar de bioseguridad, es el producto que no presenta uso de antibióticos, no tenemos ningún inconveniente en la Unión Europea. Otros países lamentablemente no pueden decir aquello, tienen graves críticas respecto al uso de sustancias prohibidas, antibióticos en exceso, prácticas productivas con sistemas de agua 100% contaminados, con prácticas muy cuestionables en materia laboral y demás. Ecuador no tiene nada de eso, y ahora nos vemos abocados a defendernos en una temática que 100%, que digamos que no cuenta con un sustento 100% técnico, porque sancionar sobre ADN que no tiene capacidad de contagio en un contexto en el que estamos viviendo una pandemia, en el que las superficies pueden contar con la presencia de este RNA, pero que no constituyen una posibilidad de contagio, realmente nos pone en una situación muy difícil, porque los sustentos técnicos están sobre la mesa. Sin embargo, la postura de Ecuador es: lo que se pueda mejorar, se mejorará. Lo que queremos es continuar exportando. Ecuador necesita esa exportación. Son 261.000 plazas de empleo que dependen de la actividad camaronera productora y exportadora. Así que, como le digo, es muy difícil cuantificar los volúmenes. Son decenas de millones de dólares que hoy se están perdiendo por esta situación, y lo que estamos tratando es de evitar que esto continúe extendiéndose. Tenemos conocimiento de que los valores represados económicamente alcanzarían casi 300 millones de dólares, ingeniero Camposano. Y otra pregunta: por la dimensión del mercado chino, es muy difícil encontrar un mercado emergente en estos momentos para tratar de cuadrar el producto ecuatoriano. Anteriormente hacían triangulaciones, inclusive para ingresar a China por Vietnam y por otros países. Es muy difícil tratar de encontrar un mercado alterno en estos momentos, ingeniero. El volumen que representa China es muy difícil reemplazarlo, ¿no? Se puede buscar otros destinos, pero el resto de destinos también tienen demanda contraída por situación de COVID, ¿no? Ciudades que todavía no salen del confinamiento, ciudades que aplican distanciamiento social, y por tanto restaurantes y demás puntos de venta no pueden operar al 100% de su capacidad. Entonces es evidente que hay un exceso de oferta con una contracción considerable de la demanda. Perfecto. Ok, ingeniero. Muchísimas gracias de mi parte, ingeniero Camposano. Le agradecemos mucho, nos haya atendido, ingeniero, y en otro momento lo volvemos a molestar. Nunca es molestia, Vicente. Muchísimas gracias, y gracias a todos los radioescuchas de Sucre esta mañana.